Momento de hablar de economía en France 24 y por eso nos acompaña en nuestro estudio la periodista Daniela Blandón. Daniela, China es la única gran potencia que al parecer resistió a la crisis económica. ¿Cómo es eso? Hola Andrés, muy buenas noches. Mire, su Producto Interno Bruto avanzó en 2,3% en 2020 y aunque fue el aumento más bajo desde 1976, probablemente lo convierte en el único país o la única potencia que cuente con la suerte de crecer en medio de la pandemia. El resultado lo atribuyen las autoridades a la gran demanda internacional de productos relativos a la pandemia y a las políticas de estímulo económico. Por ejemplo, las fábricas se reabrieron relativamente temprano, mientras que el resto del mundo permanecía casi paralizado. Escuchemos. Nuestra economía ha tenido logros extraordinarios en un año sin precedentes, un resultado que satisfizo a nuestra gente, llamó la atención del mundo y podrá pasar a la historia. Daniela, y las empresas de mariscos en Reino Unido protestan contra el Brexit. ¿Por qué? Mire, varios camioneros de empresas de mariscos británicas desfilaron frente al Parlamento quejándose de que el Brexit está asfixiando sus negocios y se parquearon frente a Downing Street, que es la sede del primer ministro Boris Johnson. Desde que entró en vigencia la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el 1 de enero, ha aumentado drásticamente la burocracia en las fronteras. Lo curioso es que los pescadores británicos accionaban para recuperar el control de sus aguas, pero ahora se están viendo afectados porque han encontrado más barreras para exportar, y es que la mayor parte del pescado y el marisco británicos se va para el exterior. Tenemos que cargar un día antes de lo normal, por el papeleo, las montañas de papeles que tenemos que llevar en el camión, desde las declaraciones de aduana hasta los certificados sanitarios. Simplemente no es posible. Los costos involucrados son astronómicos. Siempre supimos que iba a haber problemas, pero nunca previmos lo que tenemos frente a nosotros en este momento. Cabe recordar, Andrés, que fue justamente la pesca la que más enredó las negociaciones del acuerdo comercial post-Brexit. Daniela, Colombia y Brasil dieron a conocer cómo le fue a su economía en el mes de noviembre. Sí, Andrés, comencemos con Brasil. La actividad económica cayó 0,83% en noviembre de 2020 frente a un año atrás. La buena noticia en este caso es que acumula 7 meses seguidos de expansión si se compara frente a los meses anteriores. Pues mire, este índice de actividad económica, que por lo general es mensual, permite conocer cómo se está comportando la economía de un país previo a la publicación oficial del PIB, que es trimestral. En Colombia ese índice bajó 3,39% en noviembre y en Perú lo hizo en 2,81%, cuando en el peor momento de la pandemia en este último país había retrocedido más del 40%. La mayoría de países coincide en que los sectores que han resultado más azotados con esta crisis han sido evidentemente los alojamientos y los restaurantes. Y Daniela, en Europa se está recuperando el empleo. ¿Cómo es eso? Mire, Eurostat, que es la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, publicó un informe sobre empleos en el tercer trimestre del año pasado. Dice que la población ocupada de entre 20 y 64 años subió al 72,4% en los 27 países del bloque comunitario. Sin embargo, no alcanza todavía los niveles prepandémicos, que eran del 73%. Una de las conclusiones del informe es que los jóvenes son a los que más les ha costado recuperar sus empleos. El grupo de personas de entre 55 y 64 años fue el único, de hecho, que incorporó más plazas de trabajo en el tercer trimestre de 2020 frente a un año atrás. Daniela, indicadores de la jornada. Estados Unidos no operó por ser día festivo, pero sí lo hicieron las otras bolsas. Por ejemplo, las bolsas de Asia reaccionaron mixtas a las buenas noticias provenientes de China. Las bolsas europeas sí se dejaron contagiar del optimismo chino y cerraron con ganancias casi todas, con excepción de Londres. Y en América Latina, Brasil subió impulsada por el inicio de la vacunación. Y Daniela, usted no tiene la cifra del día. Sí, los casi 6.000 millones de dólares en remesas que recibió El Salvador en 2020, con un incremento del 4,8% frente a 2019. Los envíos, que provienen principalmente de Estados Unidos, comenzaron a crecer en el tercer trimestre después de haber bajado drásticamente en meses anteriores por el gran impacto de la pandemia. Daniela, muchas gracias por traernos la información de la economía aquí en France 24 y ustedes gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.